Hola a todos y todas. Bienvenidos a Mérito y Virtud, un espacio para reflexionar sobre ideas que damos por sentadas y que influyen mucho más de lo que creemos. Hoy vamos a hablar sobre el sentido común, la meritocracia y la propuesta de la felicidad según Aristóteles. También veremos cómo estos temas se relacionan con nuestra vida cotidiana y con debates actuales sobre la justicia social. Y además, más tarde compartiremos una entrevista con una profesional sobre el tema, una profesora de filosofía, así que quédense para escuchar su entrevista. Bueno, para empezar este podcast vamos a hablar un poco sobre el sentido común. Cuando decimos que algo es de sentido común, solemos referirnos a creencias compartidas que consideramos naturales y evidentes. Por ejemplo, frases como cada uno tiene lo que se merece o el éxito depende solo del esfuerzo aparecen todo el tiempo en conversaciones, en los medios y en la escuela. Sin embargo, muchos filósofos y sociólogos sostienen que el sentido común no es algo neutro. Se va construyendo históricamente a través de instituciones, discursos políticos y la cultura. Según Antonio Gramsci, el sentido común forma parte de la hegemonía cultural, es decir, de un consenso que legitima el poder de ciertos grupos. Esto significa que algunas ideas que parecen naturales en la realidad cumplen la función de justificar desigualdades o de mantener el orden social establecido. La filosofía, entonces, nos invita a preguntarnos, ¿por qué creemos eso? ¿A quién beneficia esta creencia y qué alternativas podrían existir? Desconstruir el sentido común no es simplemente criticar todo, sino también buscar de dónde vienen nuestras ideas y cuáles son sus implicancias. Por otro lado, la meritocracia es la idea de que cada persona obtiene sus logros gracias a su mérito personal y su esfuerzo. En principio, esta visión suena positiva porque valora el trabajo, la disciplina y la responsabilidad individual. Pero el problema aparece cuando se ignoran las desigualdades de origen que condicionan las oportunidades reales de cada uno. Por ejemplo, no es lo mismo crecer en un entorno con acceso a buena educación, alimentación y redes de apoyo que en un contexto de pobreza estructural. Aún esforzándose mucho, no todos tienen las mismas posibilidades de éxito. Muchos creen que la sociedad no puede basarse solo en el mérito, sino debe garantizar condiciones básicas de igualdad. Pero por otro lado, las desigualdades son aceptables solo si benefician al sector más desfavorecido. Y acá la pregunta es, ¿la meritocracia funciona como un crédito real de justicia o es un relato que sirve para legitimar privilegios preexistentes? Reflexionar sobre esta cuestión nos permite comprender por qué muchas personas critican la idea de que el que no progresa es porque no se esfuerza. Y ahora yéndonos un poco más para la propuesta y la mirada que tenía Aristóteles sobre la felicidad, él decía que la felicidad es el fin último de la vida humana, que no se trata de un placer pasajero, sino de un estado de realización plena que se alcanza cuando vivimos conforme a la virtud y desarrollamos nuestra razón. Aristóteles sostiene que existen distintas formas de vida, la vida de placeres y consumo, que es la más baja, la vida activa y política, que implica participar en la comunidad, la vida competitiva, centrada en la reflexión y el conocimiento, que esta es la más elevada. Lo interesante es que para este pensador la felicidad no es individualista. La virtud se ejerce en comunidad y se relaciona con la justicia. Una persona no puede vivir bien si no vive en una sociedad que funcione bien. En la actualidad, este enfoque cobra sentido cuando nos preguntamos si nuestra manera de vivir nos permite reflexionar y desarrollar lo mejor de nosotros mismos o si estamos atrapados en una rutina y en el consumo constante. Bueno, así que ahora vamos a tener una entrevista con la profesional que ya les había mencionado, Ángeles, así que acá los dejo con la entrevista. Hoy tenemos el honor de conversar con la profesora de filosofía, Ángeles Gutiérrez, que nos va a ayudar a profundizar un poco estos temas. Bienvenida, profesora. Hola, muchas gracias por la invitación. Para empezar, ¿por qué cree que el sentido común tiene tanto poder en nuestra sociedad? Bueno, el sentido común es poderoso porque funciona como una base compartida de ideas que no se discuten. En parte, esto facilita la convivencia, pero también puede ser problemático porque oculta las relaciones de poder y hace que ciertas desigualdades se perciban como naturales. Por eso, la filosofía cumple un rol muy importante, cuestionar lo que parece evidente. ¿Cuáles serían ejemplos de esas ideas que se naturalizan y que deberían revisar? Bueno, uno de los más claros es la idea de que todas las personas tienen las mismas oportunidades y se esfuerzan, lo que conocemos como la meritocracia. También ocurre con la creencia de que la pobreza es siempre una responsabilidad individual.
Estas ideas suelen desviar la atención de los factores estructurales que determinan las posibilidades de cada uno. Bueno, ahora hablando de la meritocracia, ¿por qué cree que es tan aceptada a nivel social? Y porque resulta tranquilizadora, ¿no? Si creemos que todo depende del esfuerzo, entonces pensamos que el sistema es justo y que cada uno tiene lo que merece. Este relato permite que muchas personas no se sientan responsables de las desigualdades, pero cuando analizamos con más profundidad vemos que las condiciones de origen influyen y enormemente. Y en relación con Aristóteles, ¿qué podemos aprender hoy de esta idea que tenía él de la felicidad? Y Aristóteles sostiene que la felicidad es un fin en sí mismo que se alcanza al vivir de acuerdo con la virtud. Eso significa que no depende de placeres pasajeros ni de la acumulación de bienes, sino es más bien la capacidad de razonar, de actuar con justicia, de cultivar relaciones éticas y de participar activamente en la comunidad. En un contexto como el de hoy, en el que todo está orientado al consumo y a la productividad, esta reflexión sigue siendo muy actual. Claro. ¿Y por qué piensa que hoy es difícil sostener esa vida contemplativa de la que habla Aristóteles? Y porque vivimos en una época muy acelerada. La presión, producir resultados inmediatos y mostrarnos exitosos permanentemente nos aleja del tiempo necesario para pensar, para reflexionar y cuestionar. La filosofía es una invitación a esto, a detenernos y a preguntarnos qué es verdaderamente valioso en la vida. Profesora, y para terminar, ¿qué consejo le daría a quienes escuchan este podcast y sienten que quieren cuestionar un poco más el sentido común? Y bueno, les diría que se animen, que se pregunten de dónde vienen sus ideas, que no teman cambiar de opinión y que recuerden que la reflexión crítica no es un lujo, sino una herramienta para vivir de manera muy consciente y más libre. Bueno, muchísimas gracias por su consejo, por su tiempo y por venir acá a intercambiar opiniones con nosotros. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer. Bueno, así que ya llegando al final de este podcast del día de hoy, los invito a reflexionar, a cuestionarse, a volver a todos los temas que hemos hablado el día de hoy y bueno, llevar un poquito esto del cuestionamiento a sus vidas diarias. Así que espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy. Nos vemos y muchísimas gracias por compartir con nosotros.